Muy buenos días, amados hermanos. Contento nuevamente de volvernos a encontrar. Y hoy, esta mañana, quiero aprovechar para compartir un tremendo tema. Justo esto, para ello, necesitamos que nuestro Señor nos guíe. Queremos pedirle dirección al Espíritu Santo para que Él nos pueda dar la sabiduría y poder entender y comprender lo que vamos a compartir el día de hoy. Hoy, como le dije, vamos a tener un tema tremendo, el cual lo vamos a dividir en 3 partes. Pero vamos a orar primeramente, ¿sí? Acompáñenme. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este nuevo día. Tú eres maravilloso, Padre, tú eres grande, tú eres verdadero, bendito Dios. Te alabamos, te adoramos, Señor. Te honramos hoy, esta mañana, te bendecimos, Padre. Hoy, bendito Padre Celestial, queremos que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos, Padre Santo, Señor, nos edifiques con tu palabra. Queremos una palabra tuya, mi Dios, Señor. Una palabra donde tú nos edifiques, que tú nos instruyas, que tú nos des sabiduría e inteligencia para poder entender tu palabra. Me escondo, bendito Padre Celestial, detrás de tu Santo Espíritu. Y hoy, precioso Espíritu Santo, sé tú dirigiendo esta reunión, esta reflexión. En cada hogar que nos está escuchando, Señor, sé tú tomando el control. Bendito Padre Celestial, envía tu ejército, Padre, que nos guarde, nos cuide y nos proteja. Y oramos, Padre, para que todo ataque y contraataque del enemigo sea anulado, cancelado, derribado en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él, de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado y todos decimos amén y amén. Como les decía, amados hermanos, hoy quiero compartir un tema tremendamente especial. Y es el tema de los celos. Y sabemos que el tema de los celos es un tema bastante amplio. Y debido a ello, por eso he considerado dividirlo en 3 partes. Esta primera parte que quiero hablar con usted es acerca de conociendo sus orígenes. Eso es muy importante, amados hermanos, porque sabemos que desde el principio de la creación, el enemigo de Dios se rebeló por la maldad hallada en él, torciendo mucho de lo creado por nuestro Dios y logrando que se manifiesten los celos o envidia en su corazón, tanto así que arrastró a la tercera parte de los ángeles de todo nivel jerárquico. Para empezar, es necesario entender o lograr una definición acerca de los celos. En primer lugar, en el diccionario de la Real Academia Española, nos habla que proviene del latín celus, que significa ardor, y del griego celos con z, lógicamente, que significa hervir. Y alguna definición nos alcanza el diccionario, diciendo es el cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. Otra definición nos dice que es el interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Si vamos a los diccionarios o al diccionario bíblico en el Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que esta palabra celos la encontramos como la palabra quina, y esta significa en su traducción como celo, como envidia, como pasión, como rivalidad. Algo tremendo es que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento también encontramos la palabra celo como la palabra griega celos con z, y por ejemplo la encontramos que en sentido favorable la considera como ardor, y en sentido desfavorable la encontramos como malicia, envidia, hervor, celo, inclusive la encontramos como solicitud. Con este panorama podemos definir algo acerca de los celos y entender que los celos
tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, a la luz de la palabra, es un sentimiento puesto en el ser humano, puesto en Dios, puesto en su creación. Y que esta podemos dividirla, por decirlo de alguna forma, en dos sentidos. En el sentido desfavorable y en sentido favorable, dependiendo de quién está gobernando nuestras emociones, de quién está influenciando nuestras emociones. En sentido favorable la encontramos como ardor, y en sentido desfavorable la encontramos como envidia, como enojo, como malicia, como hervor, como rivalidad, como solicitud. Qué tremenda es la palabra del Señor. Y ahora sí, vamos a la luz de la palabra. Ahora, algo que es interesante y que debemos hablar en esta primera parte es, primero, en realidad es entender, para hablar de los celos, es entender, en primer lugar, qué sucedió en los cielos. ¿Sí? Para entender los orígenes de los celos es entender y comprender qué sucedió en los cielos. En segundo lugar, vamos a ver la manifestación de esta sobre la tierra a través de la idolatría. Y en tercer lugar, en esta tercera parte o en esta primera parte que estamos hablando de los celos, queremos ver cuál es la influencia demoníaca o manifestación sobre la vida del hombre. Vamos, acompáñenme a la luz de la palabra. Para ello me gustaría que me acompañe a Proverbios capítulo 8, versículo 22 y 23. Por tema de tiempo no podemos leerlo todo, pero le invito a que usted extienda el estudio en su hogar. Mire lo que dice ahí, Proverbios 8, versículos 22 y 23. Dice: Jehová me creó como su obra maestra, antes que sus hechos más antiguos. Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes que la tierra. Si usted sigue leyendo en este capítulo 8, habla de la creación de una entidad llamada sabiduría. Y esta sabiduría también en el capítulo 9 nos habla que se reveló. Y digo esto porque vamos a leer el capítulo 9 para que usted lo pueda entender. Mira lo que dice aquí. Dice en el versículo 1 en adelante hasta el 5. Mira lo que vamos a leer. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, degolló sus víctimas, o sea, recibía adoración, mezcló su vino. Dios nunca mezcla su vino. Puso su mesa. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta sabiduría que se reveló! Y envió a sus criadas a pregonarlo por doquier en la ciudad. El que sea simple, dice, venga acá. Al falto de entendimiento le quiero hablar. Y dice, venid, comed de mis manjares y bebed del vino que he mezclado. ¡Qué tremendo, amados hermanos! La Biblia nos habla que todo lo que hizo el Señor es perfecto, ¿correcto? Pero algo sucedió con esta creación, que, ojo, fue hecha antes de los abismos, antes de la tierra, antes de la fundación de la tierra. Es algo tremendo y espectacular la palabra. Y aquí Dios nos revela que esta sabiduría se reveló. Si se hiciera, en algún momento vamos a hablar acerca de la sabiduría, pero esta sabiduría es llamada por muchos teólogos como maldad, como iniquidad y aún como muerte descrita en Apocalipsis. Y usted me preguntará, pero ¿qué tiene que ver esta entidad? Tiene que ver mucho en los cielos, tiene que ver mucho en la esfera espiritual, porque esta entidad se reveló. Y porque vamos a ver en la siguiente lectura que el enemigo de Dios, Satanás, pues sintió envidia en su corazón, sintió celos en su corazón. Y
Algo que es interesante y que sería bueno destacar es que en esta porción de la palabra el Señor nos describe algo, que su creación tiene asignada el libre albedrío, la voluntad propia. Y mire cómo se reveló esta sabiduría. Y ahora vamos a ver cómo Satanás o Lucifer, llamado inicialmente, también en su corazón siente envidia, siente celos. Y me gustaría para ello que me acompañen Isaías capítulo 14, del 12 al 15. Vamos, acompáñenme, mira lo que dice ahí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Como podemos apreciar, aquí Lucifer sintió envidia en su corazón. Recuerden el versículo 13 dice, tú que decías en tu corazón. La Biblia nos habla que este es el príncipe de este mundo y usted lo puede encontrar en Juan 12:31. Pero aquí encontramos en la esfera espiritual, en la dimensión espiritual, que existe una entidad llamada sabiduría que se rebeló contra Dios y ahora encontramos a Lucifer, ¿no es cierto?, que sintió en su corazón querer ser igual a Dios, querer recibir igual adoración. Miren, porque esto es importante. Cuando la Biblia me habla y explícitamente dice, tú que decías en tu corazón, eso me habla de que este Lucifer, este enemigo de Dios, tenía en su corazón, pues me está hablando de que él poseía alma, que él posee alma, que él posee propia voluntad. Y para ello, para que usted me pueda entender, me gustaría que revise su diccionario bíblico, porque esta palabra corazón, descrita en el Antiguo Testamento, es la palabra hebrea, levad. Y habla de corazón como el órgano más interno usado en ese momento. Y ojo, que equivale a alma, que equivale a voluntad. Mire, qué interesante es la palabra de Dios para que todo creyente lo pueda entender. ¿Eso qué significa? Que Lucifer posee alma y también una creación que tenía libre albedrío, libre voluntad para seguir o no hacerlo con nuestro Dios. Es maravillosa la palabra porque eso me da una luz de que toda creación de parte de Dios pues fue hecha con libre albedrío, con propia voluntad y sobre todo con un alma. Y déjeme decirle algo, por eso Satanás sabe cómo atacar vuestras emociones, cómo atacar las emociones en su corazón. Eso fue lo que sucedió con Lucifer. Recuerda esta palabra de Mateo 15:17 que nos dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Versículo 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale y esto contamina al hombre. Eso fue lo que realmente sucedió en el plano espiritual con Lucifer. Eso, de alguna u otra forma, vemos que una entidad llamada sabiduría se reveló. Y digo esto
por lo siguiente. Me gustaría que me acompañe, que me pueda entender lo que le quiero yo manifestar. Entender que en un primer orden, en el plano espiritual, antes que el hombre fuera creado, inclusive hasta antes de la creación de los ángeles, hubo una sabiduría con libre albedrío que se reveló. Y después, cuando fueron hechos los ángeles, y en este caso Lucifer, también pues se reveló por lo que sintió en su corazón, en su alma. Y aquí me da una luz el Señor, que a estos seres que Él creó, les dio libre voluntad, libre albedrío, como lo está haciendo con el hombre, como lo ha hecho con el hombre actual, con el hombre antiguo, con el hombre sobre la tierra. Maravillosa es la palabra de Dios. Me gustaría que ahora vayamos a la luz de la palabra y podamos entender cómo esta orquesta de estos seres que se rebelan contra Dios se manifiestan sobre la tierra, y estas hacen que se manifieste a través de la idolatría. Pero me gustaría que me acompañe a la luz de la palabra para poderlo entender. Y la primera parte anterior que hemos estado compartiendo lo vamos a ver a la luz de la palabra en los siguientes versículos. Acompáñenme en Ezequiel, capítulo 8, versículo del 3 al 5. Vamos. Allí, en Ezequiel 8, del 3 al 5, me dice lo siguiente: y extendió algo semejante a una mano, y esta fue una visión que recibió Ezequiel. Dice: y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo, y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. Y aquí la gloria del Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura. Y él me dijo: hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y aquí, al norte de la puerta del altar, estaba el ídolo de los celos a la entrada. Qué tremenda revelación de parte de Dios con Ezequiel. Y ahí le está hablando acerca de la presencia en el templo del ídolo de los celos, y que lógicamente provoca los mismos. Dios aquí a Ezequiel le está hablando del pecado que había cometido el pueblo de Israel en ese momento en el templo del Señor, en su templo que había sido hecho para adoración a Él. Y esto es maravilloso. ¿Y sabe por qué? Porque este ídolo de los celos lo vamos a encontrar a la luz de la palabra y en las diferentes versiones de la Biblia como la estatua del poseyente, como la pasión de los celos, o también llamada celotipia, como la estatua de la rivalidad. Es conocida también en otra versión como el ídolo de ira del Señor. En otra versión la conocen como símbolo de celos, como el ídolo que enciende el celo de Elohim, o también es conocida como pilar del celo o lujuria. ¡Qué tremendas definiciones hay acerca de este ídolo de los celos! Maravillosa es la palabra del Señor, que después esta se manifiesta con diferentes nombres que lo vamos a ver a la luz de la palabra, para poder entender de dónde provienen los celos sobre la tierra. En Jeremías capítulo 7, versículo del 16 al 18, me gustaría que usted me acompañe a la luz de la palabra. Dice lo siguiente, vamos, acompáñeme. Dice: tú pues no ores por este pueblo, le decía Dios a Jeremías, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré.
¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Dios habla con Jeremías y Jeremías, como todo buen profeta de Dios, quería interceder por el pueblo y Dios le advierte, le dice, no lo hagas, no lo voy a oír. Y no lo voy a oír porque mira lo que están haciendo ellos en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Y aquí habla de la corrupción de Israel respecto a la idolatría, y idolatría que se realizaba hacia la reina del cielo, que después la vamos a encontrar con diferentes nombres, y por eso es importante haber hablado de la sabiduría y haber hablado del enemigo de Dios, Satanás o Lucifer. Algo que también es interesante es que el pueblo se había corrompido, y digo esto ¿por qué? Porque lo podemos encontrar en Jeremías 44, versículo del 17 al 19, y ahí usted va a poder apreciar qué era lo que sentía el pueblo de Israel en ese momento. Acompáñenme a leerlo, ¿sí? Jeremías 44, del 17 al 19. Mira lo que dice. Sino que ciertamente pondremos por toda obra palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Miren la adoración que había alcanzado el culto a esta reina del cielo, pero sigamos leyendo. El versículo 18 dice, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Familias enteras, comprometidas, corrompidas con el culto a la reina del cielo. Ojo, y estoy hablando del pueblo escogido por Dios, del pueblo de Israel. Mira hasta qué punto el culto a esta reina del cielo se había introducido sobre el pueblo de Israel. Y todos habían caído en ello, familias, reyes, príncipes, ciudades. Y entonces, y no se quejaban porque tanto había sido el culto que creían ellos que pues este ídolo del cielo, esta reina del cielo, pues les daba abundancia de pan, estaban alegres, no había sufrimiento, no vimos, dicen, mal alguno. Y eso llama la atención. Algo que es importante y que debemos entender, y ahora usted me va a comprender un poquito por qué hablé de la sabiduría que se corrompió y por qué hablo de Lucifer. Porque tenemos que entender que en este reino de las tinieblas, ojo, se trabajó tanto que hace que se dé culto a esta reina del cielo. Estos seres hacen que se dé culto o que se extienda el culto a la reina del cielo sobre la tierra. Y esto es tremendo porque si usted lee Zacarías capítulo 5 del 7 al 11, ahí habla de una manera, digámoslo, figurativa, pero que trae mucha revelación acerca de una entidad llamada maldad, porque la Biblia nos habla allí que es conocida como maldad, que es conocida como iniquidad en otra versión, y que usted bien podría leerla en Zacarías capítulo 5 del 7 al 11.
Déjeme decirle algo. Y si usted lee en el versículo 11, dice que esta maldad puesta en un efa es llevada hacia la tierra de Sinar. Y esto llama la atención, ¿y sabe por qué? Porque si usted va a Génesis capítulo 11, ahí usted va a encontrar acerca de la Torre de Babel, dirigido ese pueblo por Nimrod. Y este Nimrod era considerado como rebelde y muy lejos de Dios. ¿Y por qué dice que es clave esta palabra de la tierra de Sinar? Porque sobre el mundo, escuche, sobre el mundo, la idolatría hacia esta reina del cielo o la idolatría en general se extiende desde la tierra de Sinar sobre toda la tierra. En este punto de la tierra llamada Sinar, si bien es cierto sucedió sobre la tierra de Babel, pero se extiende el culto a la reina del cielo. Y en esto operaban las entidades de las cuales hemos estado hablando hasta hace poco. Qué tremenda es la palabra del Señor. Algo interesante que usted y yo debemos entender. Si usted indaga, si usted lleva el análisis acerca de esta reina del cielo, también la encontramos como Acera o como Astoret, y es considerada como la diosa de la fertilidad y también como la diosa del amor. Y vamos a encontrarla con diferentes nombres sobre la tierra. Y ojo, tengamos mucho cuidado porque esta es considerada como la diosa madre y nada es casualidad que ahora encontremos la madre de Dios. Palabra tergiversada en la religión y que hace que en lugar de estar adorando al Dios verdadero, se esté dando culto a la reina del cielo. Para que entienda lo grave del asunto, es que esta reina del cielo tenía a su cargo 70 dioses paganos, entre los cuales se encontraba Baal, contra los cuales siempre los profetas de Dios peleaban. Qué maravillosa es la palabra del Señor. A esta reina del cielo usted la va a encontrar con diferentes nombres sobre la tierra. Y déjeme decirle algo, recuerde, esta lleva a celo de parte de Dios. Por ejemplo, en Babilonia, en esta tierra de Sinar, la reina del cielo era considerada como la Semiramis con su hijo Tamuz. Es una tremenda historia. Le invito a que usted indague sobre ello. Por el tiempo no podemos abarcarlo todo. En Grecia, por ejemplo, la encuentra como Afrodita y su hijo Eros. En la India la encuentra como Devaki y Krishna. En Roma la encuentra como Venus y Cupido. En Egipto usted la encuentra como Isis y Horus. En la Roma imperial, en aquellos tiempos, la encontraba como Diana y Atis. En la China la encuentra como Qin Mu. Y en el catolicismo hoy la encontramos como María y Jesús. Tremenda palabra del Señor para poder entender esto del tema de los celos sobre la tierra. Algo que también ya venimos a ver como tercer punto es la manifestación demoníaca del espíritu de celos sobre la vida del hombre. Y se recuerda muy bien en la palabra de Dios cuando Dios indica o habla a Moisés acerca de la ley de los celos. Y cuando establece el Señor acerca de la ley de los celos, establece también o se habla también de la presencia de un espíritu de celos. ¿Eso qué significa? Significa que existe cierta influencia demoníaca sobre cualquier varón,
sobre cualquier persona, sobre cualquier ser en la tierra para que sienta o sea movido por los celos. Pero me gustaría que me acompañe a la luz de la palabra, y esto lo podemos encontrar en Números capítulo 5, versículo del 14 al 15. Vamos a buscarlo, ¿sí? Mira lo que dice ahí. Y si viniere sobre él, ¿qué dice? ¿Espíritu de qué? Espíritu de celos. Y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, el hombre llevará a su mujer al sacerdote, y llevará como ofrenda por ella 1/10 de un efa de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni pondrá a ella incienso, porque es una ofrenda de cereal de celos, una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. ¡Qué tremendo! Dios le indicó, le señaló a Moisés que si el hombre sintiera sobre él un espíritu de celos, era necesario ir al sacerdote, ir al templo a presentar una ofrenda. ¿Y todo ello para qué? Para que entienda que si la mujer hubiera habido cometido error, lógicamente recaía sobre ella una maldición. Y esa maldición era que se le hinche el vientre y ella quedara estéril. Acompáñame a leer para entenderlo mejor en los versículos 20 al 22 del capítulo 5 de Números. Mire lo que dice ahí. Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado, mancillándote y acostándote con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición, que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril y que el vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá, amén, que así sea. Qué tremendo lo que se estableció en el Antiguo Testamento. Muchos dirán, no, pero el Antiguo Testamento ya no vale, ya no sirve, dicen algunos. Déjeme decirle algo. ¿Será que en realidad la maldición por haber amancillado o haber sacado o haber desviado o el haberse acostado con otra persona que no es tu pareja, seguirá trayendo maldición? Claro que sí, amado hermano. La palabra de Dios siempre se cumplirá. Y tanto así que nuestro Señor Jesucristo dijo, no he venido a abolir la ley, sino por el contrario, he venido a cumplirla. Y esto es maravilloso, amado hermano, porque esto nos habla de la maldición que recaía sobre la mujer por un tema de haberse desviado, mancillado su hogar o haberse acostado con otra persona. Pero yo creo que Dios va un poco más allá siempre, no solamente por el tema de la mujer, sino también por un tema del hombre. Y esto es interesante, porque aparte de la maldición, aparte de las consecuencias, Dios habla aquí de que hay una influencia de un espíritu, pero de un espíritu llamado el espíritu de celos. Fui a buscar en las diferentes versiones de la palabra, de la Biblia, acerca de este espíritu de celos, y lo encuentro tal cual así dice, como espíritu de celos. Le encuentro con otro nombre como ataque de celos, le encuentro como arrebato de celos. Qué importante, qué hermoso es ir a la luz de la palabra. Entonces, amados hermanos, ya para concluir, usted tiene que entender algo maravilloso, que era necesario hablar acerca de este tema, para entender por qué los celos en la vida del hombre.
¿Por qué los celos en el matrimonio? ¿Por qué los celos sobre la tierra? Y era entender algo maravilloso. Déjeme decirle algo. Donde se rinde culto al ídolo de los celos o a la reina del cielo, hay evidencia de la presencia del espíritu de celos. Escúcheme, la reina del cielo ha tomado muchos nombres sobre la tierra, siendo siempre la misma, y es conocida como Acera, como Diana de Efeso, actualmente como la Virgen de, y va a depender del lugar donde se encuentre y se le adore. De ser cristiano y sucederle celos en sentidos desfavorables y conforme a la palabra de Dios, usted tiene que entender que está siendo influenciado por la reina del cielo a través de este espíritu. Maravillosa es la palabra del Señor. Y ya para concluir esta primera parte, solo quiero acogerme a unas ciertas conclusiones. Número 1, que los celos es un sentimiento puesto por Dios en su creación. Y que desde el punto de vista espiritual, tenemos que entender que quien gobierne nuestras emociones, quien tenga control de nuestros sentimientos en el alma, va a prevalecer que se actúe conforme a la voluntad de Dios o a la voluntad propia influenciada por el enemigo de Dios. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? Que pues los celos en nuestras vidas actúen de manera favorable o desfavorable, dependiendo de quién esté influyendo sobre nuestra alma y que prevalezca sobre la voluntad que hagamos en la tierra. Por otro lado, tiene que entender usted, amado hermano, que donde se rinde culto al ídolo de los celos o a la reina del cielo, hay evidencia de presencia o influencia demoníaca de un espíritu de celos, que acarrea maldición sobre la vida del creyente y que no viene de Dios, y lo hemos comprobado, lo hemos visto conforme nos habla la palabra del Señor. Por ello, amado hermano, le invito a usted que sea consciente del origen de los celos. Vamos a orar para concluir y le invito a que pueda usted reflexionar en lo que hemos venido compartiendo. Amado Dios, te damos gracias, Señor, esta mañana por este tiempo especial. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Y hoy, bendito Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra, porque nos permites conocer en su verdadera dimensión cuál es el origen de los celos, dónde empezó, en qué lugar, Señor, y por quién ahora es influenciada sobre la vida del hombre. Hoy te damos gracias, Señor, sella estas palabras en nuestro corazón, y te pedimos, mi Dios, Señor, que en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, seas tú gobernando nuestras emociones. Seas tú, Señor, llenándonos de tu Santo Espíritu. Tu palabra dice, Señor, que somos templo del Espíritu Santo. Señor, que este templo sea llenado por tu Santo Espíritu. Si bien es cierto, somos templo, pero también es cierto, Señor, que podemos pedirte a ti, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu en todas las áreas de nuestras vidas, de nuestras emociones, del alma, Padre Santo. Gracias te damos, papá, por este tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. La gloria es tuya, la honra es tuya, la alabanza es tuya, papá. La adoración es tuya, mi Dios. Gracias, Señor. Hemos orado en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén y amén. Algo que quiero que entiendas, amigo, tú que me escuchas por primera vez, tienes que entender acerca del origen de los celos. Tienes que entender acerca de la idolatría que viene sucediendo y que tú la puedes apreciar hoy sobre la tierra. Tienes que entender que eso no viene de Dios. Y por ello yo te invito a que tú entiendas que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Él es el único
que nos puede llevar a la presencia del Señor. Por ello yo te invito a que tú te arrepientas de tus pecados, a que tú te arrepientas de toda idolatría, a que tú te arrepientas de todo celo malintencionado y desfavorable sucedido en vuestra alma. Por ello, yo te pido que tú puedas recibir a Jesús en tu corazón. Yo te invito a que tú puedas recibir a Jesús en tu corazón. Y lo puedes hacer a través de esta oración. Si deseas, hazla con todo tu corazón. Recuerda que Él mira vuestro corazón. Y yo te voy a acompañar en esta pequeña oración. Vamos, acompáñenme, ¿sí? Repite esto conmigo. Señor, hoy esta mañana me arrepiento de todos mis pecados, de todo cuanto mal he hecho en este tiempo. Por ello, te pido por favor que me perdones. Hoy abro mi corazón y te pido, Señor Jesús, que entres en mi vida, porque hoy yo decido aceptarte como mi Señor, como mi Salvador. Pon mi vida en el hueco de tu mano, la mía y la de mi familia. Guárdanos, cuídanos, protégenos. Y te pido por favor, vamos, dígale, te pido por favor que no me sueltes, que quiero conocerte en verdad y no quiero separarme de ti. He orado en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Maravillosa es la palabra de Dios. Bueno, nos vemos en en la segunda parte, que voy a hablar acerca de los celos y que, bueno, estaba nuevamente invitado. Hasta una nueva oportunidad. Dios me los bendiga grandemente.